La revelación divina no es algo externo, es realmente un cambio en nuestra alma y en la percepción de cómo vemos las cosas. Si vemos la revelación divina y cambiamos dentro de nosotros mismos, en lo físico vamos a ver el milagro. Como dice Albert Einstein, podemos vivir de dos formas, pensando que no existen los milagros o pensando que todo es un milagro, porque en la naturaleza realmente deben coincidir millones de cosas para que tengamos lo que hoy tenemos en nuestro planeta. En Génesis capítulo 18 va a decir, y se apareció el Eterno a Abraham. Vaera, ¿sí? Esta porción que leemos de Génesis capítulo 18 hasta el capítulo 22-24, que se puede decir y se apareció, pero también se puede traducir como y fue percibido. Esta porción que nos narra la visita de estos personajes especiales, los mensajes, el nacimiento de Isaac, tantas cosas que nos narra aquí esta porción, pero nos dicen los sabios que es importante verla con una doble luz. Si vemos la palabra luz en hebreo, or, tiene un valor numérico de 106. Ahora, la palabra vaera, y fue percibido y se apareció, tiene un valor de 212. Así que necesitamos esa doble luz. Así como dice el Salmo, en tu luz podemos ver la luz. Aquí entendemos que en vaera necesitamos esa doble porción de luz para que eso que el Señor nos está dando en lo espiritual, esa revelación divina, la podamos ver en lo físico. Ahora, Abraham, en este caso, institucionaliza la hospitalidad como uno de los centros o como esa estructura de la moral bíblica. Si vemos, él siempre representó la bondad, ese gesed, esa hospitalidad, dando comida al que iba en el camino, al extranjero, y ve en este momento que vienen tres personas. Tres mensajeros, él identifica que son ángeles. Algunos van a decir que son los tres ángeles que se nombra, que es Miguel, Gabriel y Rafael. En otros van a decir que este último posiblemente va a ser Uriel, teniendo en cuenta que hay un tema de un nacimiento, dependiendo de la tradición. Si vemos estos tres personajes, de Miguel como quien es Dios, Gabriel como la fuerza de Dios y Rafael como la sanidad de Dios, vemos que los mensajes están muy claros en qué iban a hacer estos personajes, porque al presentarse allí lo primero que hay es una acción de sanidad de Dios. Entonces podemos decir que hay un Rafael allí y sana para que esta pareja de ancianos puedan concebir un hijo que al final va a ser el hijo de la promesa, Isaac, que va a desatar más cosas aquí dentro de la narración de esta porción y va a sanar esa parte de los sentimientos, ¿sí? De lo que se siente, de lo que está en lo físico para Abraham. Después está Gabriel, que claramente habla de un tema de purificación, de esa fortaleza de Dios para poder transformar y cambiar. Y claro, cambia en este caso, en nuestra fortaleza, la emoción. Recordemos que nuestra alegría, la alegría en el Señor es nuestra fortaleza y es precisamente lo que da aquí. Al generar como tal este cambio, al darles la promesa a un niño, pues claramente les da en las emociones una fortaleza, pero también vemos que hay una ejecución de un juicio directamente hacia lo que es Sodoma y Gomorra, porque pues se va a presentar aquí quién como Dios y quién es como nuestro Dios, que en esta porción va a decir, entiendo que esta ciudad es ya demasiado en su colmo, ya ha hecho cosas muy malvadas y no le oculta esto a Abraham y empieza a darle este mensaje también de vamos a hacer esto con esta ciudad. Le da una revelación, le da una restauración también aquí en ese nivel espiritual superior a Abraham, porque lo empieza a llamar su amigo, sabe que es una nación grande, y es justamente esto también dentro de los niveles del alma, el Nefesh, el Ruach y el Neshama, si lo vemos también en las afectaciones del alma que dio cada uno de estos tres personajes. Ahora es interesante lo que sucede acá, de por qué el niño se termina llamando Isaac, y es precisamente porque está la risa de Sara. Sara escucha que va a tener un hijo, es una señora de 90 años, ya es bastante mayor, claramente ya estaba en su etapa de menopausia porque ya no tenía pues su menstruación claramente por su edad, pero la risa en un aspecto psicológico o en psicología se dice que es una reacción al trauma del asombro y es precisamente porque pasa de la negación a esa gratitud y yo creo que todo lo hemos experimentado, que en el momento en que comprendemos que lo que es imposible para nosotros fue posible para Dios, nos da una alegría, reímos, cambia nuestra percepción y es precisamente esa misma sensación que podemos tener todos nosotros cuando entendemos que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y al final el mensajero le va a decir, ok, te reíste, entonces el niño se va a llamar Risa, se va a llamar Isaac, se va a llamar el que ríe, o Risitas también lo podríamos decir, y termina siendo este personaje como el marco para lo que es la estructura espiritual. ¿Sí? Sabemos que Abraham representa la bondad del Gesed, Isaac va a representar la Geburá, esa estructura, y empieza como tal esta mezcla especial de lo que es el dar, el recibir, para que al final vayan a ser el compartir, el poder tener esta unión, ese equilibrio entre estos dos extremos, que es como también nos representan en estas genealogías en la Biblia. Ahora, también aquí en esta porción va a hablar de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Sabemos que básicamente Abraham va allí delante del mensajero, intercede, pide por una justicia divina, donde empieza a negociar la cantidad de justos que podía hacer para que se salvara toda una ciudad. Y de aquí pues también entendemos que un puñado de personas pueden salvar una gran cantidad de población, y por eso
Yeshua va a terminar diciendo que debemos ser sal y luz de la tierra, porque pues, precisamente podemos preservar pocas personas, una gran cantidad. O sea, las personas que traen luz, que traen esta despertar, una nueva conciencia, una afectación positiva en su entorno, pueden afectar una gran cantidad de población, una ciudad completa. Así que cada trabajo que se hace para traer luz, pues no solamente te afecta a ti o a tu familia, sino que estamos afectando la sociedad. Sabemos también cuando dice oren por la ciudad donde vayan y se beneficiarán de la paz de la ciudad. Entonces sabemos que hay una afectación importante cuando hay un justo en la ciudad. Eso es algo de resaltar acá. Pero pues resulta que solamente está Lot. Sabemos que los ángeles bajan allí, posiblemente en tiempo de primavera, porque habla de que habían panes sin levadura, en tiempos de Pesaj, de la Pascua, que eso es en primavera. Y justamente pues sucede que esta ciudad, que es totalmente narcisista, con un control totalmente desbordado de poseer, tanto que querían poseer a los visitantes, a los ángeles, pasa toda esta situación de la estatua de sal y bueno, ya esa historia que ustedes seguramente conocen mucho más que yo. Pero nos da aquí una lección en lo particular. Esto que sucede con Sodoma es algo que debemos entender que es una restauración también para todos nosotros. Si entendemos que no debemos tener el egoísmo, la avaricia de solamente poseer, de tener las cosas, sino que tengamos un equilibrio de primero hacer tesoros en el cielo, como dice Yeshua, que no los corrompe el hollín ni se los come la polilla, que podamos tener esos tesoros especiales, vamos a poder hacer lo que dice la Biblia de que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Porque entendemos que en esta vida pues realmente no poseemos nada, somos administradores. Así que, ¿qué sucedió con Sodoma y Gomorra? Que llegaron a un tope narcisismo, de temas sexuales, de depravación, de el colmo, tanto que terminan destruidos. En esta historia dice que estos mensajeros querían ir a ver si era real pues todo lo que se decía de Sodoma y Gomorra termina siendo verdad y terminan destruyéndose estas dos ciudades que hasta el día de hoy claramente no están en funcionamiento, pero tenemos un lugar geográfico, histórico, el sitio, hay peregrinaciones allí, hay tours que se pueden ir a visitar estas ciudades, porque no es solamente una historia en la Biblia, sino que también nos da una ubicación y un tiempo también dentro del tiempo de la cronología que tenemos a hoy, ¿vale? Entonces, no solamente es un lugar físico, geográfico, sino que también arqueológico, podemos ir allí y eso nos da una lección espiritual. Esa lección espiritual es todo lo que poseemos, somos administradores, no hay que tener una avaricia desbordada, tampoco es que no tengamos bienes, pero debemos entender que es el Eterno el que nos lo ha dado y de esa forma también nosotros tenemos para poder compartir, es mejor dar que recibir y todo esto que ya conocemos. Ahora, después de todo esto, después de que Isaac ya vive bastantes años, pasa el tema de la circuncisión, pasa todo esto, todos estos asuntos, termina este hombre, Isaac, ya siendo adulto, presentándose en el famoso evento de la atadura de Isaac o de la queda de Isaac, que si lo vemos sigue siendo exactamente el mismo esquema de la porción. Hablar de confiar en Dios, de ver con los ojos espirituales, de la afectación de los tres niveles en nosotros, si quieres como la traducción cuerpo, alma y espíritu, pero pues en este caso lo vemos. En lo físico, entregar a su hijo la promesa, lo que él había esperado por 100 años y que al fin nace su niño, pero en este momento debe darle sacrificio. Sabemos que también en la emoción hay una purificación de saber que todo es del Eterno y que se tiene esa confianza. Algunos dicen que tenía confianza hasta que Dios iba a resucitarlo porque era el dueño de la vida, o es Dios el dueño de la vida, entonces él tiene toda esta tranquilidad. Pero también en lo espiritual de poder ver mucho más allá, y esto es una promesa mesiánica lo que aparece aquí, porque dice que la restauración entre Dios y los hombres lo hace el Mesías, que es el único camino, la verdad y la vida, y aquí en la atadura de Isaac dice que es el mismo Eterno quien se provee el sacrificio para esa restauración. Hay un carnero allí, termina siendo sustituto de Isaac, termina siendo sacrificado y Dios diciendo, no sacrifiques a tu único hijo, yo pongo el mío. Es una figura alegórica, es una figura de lo que va a representar el Mesías, de esa salvación de sustitución que en los sacrificios y más adelante en toda la Torá se va a entender este tema de la sustitución del culpable por el justo y demás. Pero lo que aprendemos acá, lo primero, que tenemos necesidad de percibir más allá, de percibir esa segunda luz, que tenemos necesidad de entender por qué en tu luz vemos la luz, como dice el Salmo, que tenemos la necesidad de abrir nuestros ojos espirituales para que en lo físico veamos todo como un milagro, de que tenemos también necesidad de entender que lo que poseemos no lo ha dado Dios y no necesariamente tenemos que ser con una avaricia extrema porque se vaya a acabar, sino más bien entender que es Dios quien va proveyendo y que es Dios quien nos da todos los días. Así que lo que gastamos, seguramente Dios no lo reparará o traerá más bendición, entonces hay que hacerlo así. Ahora, todas esas necesidades, Dios ya las está supliendo. Todas esas necesidades, Dios ya las tiene reparadas. Dios sustenta a las aves,
los animales del campo, cada persona en el mundo suplica a Dios por el sustento, quiéralo o no, y el Eterno da a todo el mundo. Así que lo que debemos hacer es, de nuestra parte, cambiar, entender, cambiar nuestra forma de ver y ser como esos justos que sanan una ciudad, ser como esos justos que traen luz a su entorno. De esa manera podemos hacer ese vaera, ver esa doble porción de luz, cambiar en nuestro interior y cambiar este mundo en el que vivimos. Shalom a todos.